Y es como una herida que no tendría que haberse abierto nunca. Fue un intento suicida de querer reconquistar por las fuerzas algo contra un oponente que era demasiado grande para lo que teníamos nosotros, y lo único que se consiguió fue que una generación de chicos de 18, 19, 20 años perdieran la vida inútilmente. Es un recuerdo triste de algo que no tendría que haber pasado. ¿Qué marcas quedaron? Y quedaron marcas sobre todo en las familias que perdieron eh, hijos, sobrinos, nietos en la guerra. O sea, por ahí lo que lo vivieron desde otro punto de vista más alejado, si bien lo recuerdan de una forma este, triste, las familias que tenían parientes ahí, sin duda debe haber sido algo inexplicable y bueno, como cualquiera que pierde un ser querido, difícil de olvidar. Además, todos aquellos que participaron de la guerra como soldados, no aquellos que habían elegido de su vida una carrera militar, sino aquellos que tuvieron que participar por hacer el servicio obligatorio, y volvieron con vida, volvieron con secuelas, como es algo muy difícil de olvidar. Esos famosos veteranos de Malvinas hoy deben recordar eso, porque de una forma bastante fea. De hecho, muchos se suicidaron. ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿La época? Bueno, era una sociedad que estaba acostumbrada a vivir ya hacía rato en dictadura. Si bien se estaba previendo que el final de la dictadura estaba cerca, eh, y, y las libertades individuales estaban coartadas casi en su totalidad. No te podías juntar con amigos a hablar de política ni programar un cambio distinto en cuanto a la forma de elegir el gobierno. Y muchos dicen, y creo que en parte tienen razón, que fue un manotazo de la dictadura, para perpetuarse un tiempo más, para seguir un tiempo más. Si esto le salía bien, si se recuperaba la Malvinas, ¿quién podía decir que los militares no tenían razón? Si bien no tenían razón, por más que ganaran la guerra o no, en el creer general de la población hubiese sido un punto favorable a ellos, y seguramente se hubiesen quedado un tiempo más. ¿Cómo se recuerda a los que fueron a la guerra? Y desde el punto de vista social, en general, se los trata de recordar en las fechas que marcan un poquito cuando empezó la guerra, cuando terminó la guerra, cuando se hundió ese famoso barco inglés, producto de una hazaña, de una inventiva de algún militar y algún ingeniero. Pero me parece que a medida que pasa el tiempo, el recuerdo es simplemente como se lo recuerda el paso de los Andes, o la batalla alguna batalla que haya ganado Belgrano, San Martín, cada vez es más difuso de la forma que se lo recuerda a medida que pasa el tiempo. Simplemente se lo recuerda con actos en los cuales todavía hay muchos sobrevivientes de Malvinas, y bueno, se trata en ese momento de brindarles un homenaje, pero me parece que es poco. ¿Y cómo se recuerda eso acá en Bahía? Y hay una plaza, hay un monumento por los caídos, los bahienses caídos en Malvinas, que los recuerdan y en el cual se hacen actos
Pero lamentablemente hay vándalos que se olvidan de lo que significan esas imágenes y las destruyen cotidianamente. Se los recuerda de esa forma, o sea, en los actos. Están presentes en esa plaza, están presentes en el monumento a caídos en Malvinas, no solamente los bahienses, sino todos, pero me parece que se los recuerda cada vez más lejano, ¿no? La forma de, y cuando más lejano es, menos por ahí se los reconoce. O sea, algo que quieras agregar de la Marina acá en Bahía. Pero había una más, algo que cómo influyó en la dictadura. Sí. ¿Cómo juega esa memoria en el contexto de la dictadura? Lo que fue para la dictadura, el haber perdido la guerra y de la forma que se perdió, significó que tuvieron que dar mucho más rápido de lo que ellos pensaban, un paso al costado y volver a lo que es la democracia, y por suerte, gracias a la inteligencia de los políticos de ese momento, a pesar de que en algunas cosas también se tuvo que ceder, hoy tenemos una democracia que, nos guste o no nos guste, la tenemos que defender, esté quien esté en el gobierno, lo tenemos que defender, porque es lo más importante. Las libertades individuales que se han recuperado son importantísimas, y si uno es positivo en su pensamiento, y le podríamos buscar algo positivo a esa guerra, creo que fue el fin de la dictadura, ¿sí? El haber perdido esa guerra significó el fin de la dictadura y de toda esa mentira que significaba el gobierno militar. Y como agregar, ojalá... ¿Cómo lo vivías vos? Y yo trabajaba en un lugar donde la planificación de la ciudad era importante, y se colaboró en la medida que se podía colaborar, haciendo planos para las delegaciones, haciendo planos para los barrios, en donde se preveía o se quería ver como un posible ataque de los ingleses al país, entonces había que tener cuidado con muchas cosas, y bueno, se ayudaba de esa forma. En realidad no sirvió de nada, simplemente para distraernos y mantenernos ocupados sin pensar demasiado en lo que realmente estaba ocurriendo, que era en las Malvinas. Nosotros solamente lo escuchábamos en los noticieros, creíamos, algunos, otros no creíamos tanto en las mentiras de los noticieros o de las revistas que decían que por momentos estábamos ganando, pero se vivía con mucha incertidumbre, con mucho temor, con mucha resignación y con mucha bronca. Y ojalá este tipo de cosas no vuelva a pasar.